Mis amigos, are you still saying adios to say goodbye? Well, don't. Or don't if you want to sound like a true native Spanish speaker, because they use way cooler alternatives to adios. In this video, you will learn 7 of these alternatives. Soy Paulísima, maestra de Spring Spanish, y esta es tu primera alternativa. Número 1. Nos vemos. Nos vemos. Esta frase es muy común y la dicen personas de todas las edades. Qué bueno que viniste, Paulísima. Hay que volver a juntarnos pronto, ¿sí? Claro que sí, gracias por invitarme. Nos vemos. Nos vemos. Quédense hasta el final para descubrir una frase extra que puedes agregar a todas las expresiones que vas a aprender hoy para escucharte aún más como todo un hablante nativo. Amiga, oye, ¿qué pasó con la cena del miércoles? ¿Sí vas a poder llevar el postre? Sí, claro que sí, amiga. Llevaré una Carlota de limón. Ah, excelente. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Número 2. Hasta luego. Hasta luego. It's like until next time. Es bastante común, así que lo vas a escuchar por todos lados cuando estés en México y otros países de Latinoamérica. Esta frase la puedes usar tanto en persona como cuando hablas por teléfono. Ya quedó todo listo, señorita Paulísima. Muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Are you liking this video so far? If you are, please give me a thumbs up, and if you're not, let me know why. Yep, come on, let me know in the comments. Quiero mejorar para todos ustedes. Número 3. ¡Nos vemos! ¿Qué creen? Mi gente, me equivoqué, cometí un error. Hice 2 veces la parte de nos vemos. Es que es así de importante la frase nos vemos. Ups, perdón. Nos vemos. Literally, we see each other. Yeah, it's like saying see you. Esta frase es probablemente más común que decir adiós. La usamos para despedirnos de personas conocidas y es un tanto informal. Te voy a dar 2 variaciones más de esta frase. Nos vemos más tarde, nos vemos al rato. Ambas frases las usamos cuando efectivamente vamos a ver dentro de un rato a las personas de las que nos estamos despidiendo. Por cierto, si son principiantes y quieren aprenderse otras formas de despedirse en español, chequen el video que hizo mi colega Juan sobre ese tema. Número 4. Bye. A muchas personas les sorprende lo común que es en México y en otras partes de Latinoamérica el despedirnos usando la palabra bye. Así que siéntete libre de decir adiós en inglés. Bye. Ok, entonces nos vemos a las 5. Bye. Gracias por venir, amiguita. Cuídate mucho. Ay, gracias por invitarme. Bye. Bye. Número 5. ¡Hay nos vidrios! Ahí nos vidrios. There we glasses? Literal translations are too funny. Pero en este caso, incluso la frase original es graciosa. Lo que en realidad queremos decir es ahí nos vemos. Pero somos mexicanos y queremos hacerlo más divertido. Esta frase es bastante informal y solamente la usamos con alguien de mucha confianza. Y entonces que Alex le dice a Tania, por eso nadie te quiere. ¡Júralo! Ay, espérame, amiga, es que me está llamando mi jefe. ¿Que no ve que estoy chismeando?
Ay, qué horror, amiga. Bueno, hay unos vidrios. Bye. Mi gente, ahora es un gran momento para suscribirse al canal. Click on that subscribe button and share this video with that friend that says adiós, adiós, adiós all the time. You know, para que le agregue variedad a su español. Número 6. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Esta es otra opción que también significa see you later. The great thing about this phrase is that by learning it, you're also practicing the use of pronouns and the use of the gerund in Spanish. Pero no tienes que preocuparte por estos términos ni por otra cuestión gramatical. You just learned the chunk, the phrase that Spanish native speakers use all the time. And because they use it all the time, you can just learn it like that and use it yourself. Con la seguridad de que cada vez que la digas, la estás diciendo correctamente. Ay, estuvo buenísimo todo, muchas gracias. Ay, sí, amiga, hay que vernos más seguido. Bueno, ya llegó mi Uber. Cuídate, nos estamos viendo. Bye. Número 7. Que la sigan pasando bien. Que la sigan pasando bien. May you keep having a good time. May you keep having a good time. Yeah. Esta frase suele acompañar a una despedida. Y la decimos cuando nos estamos despidiendo de un grupo que está pasando un rato agradable. Bueno, ya me voy, que me está esperando mi mamá para cenar. Ok, amiga, con cuidado, me avisas cuando llegues. Nos vemos, que la sigan pasando bien. Now that you know great alternatives for saying adios in Spanish that will make you sound much more like a native Spanish speaker, why don't you do the same thing about thank you? Yeah, there's way more than gracias. What are these alternatives? Click the image on screen to find out right now.